Hello, nice to see you. Hola chicos, gusto en vernos. Estamos en nuestra segunda semana de trabajo y nuestro tema de esta segunda semana será el pasado continuo. This is our goal for this week. Esta es nuestra meta para esta semana, to check and to talk about the past continuous. What is the difference between past continuous and simple past? ¿Cuál es la diferencia? Hablábamos la semana pasada de nuestro tema de simple past. Hablábamos del pasado simple, en el cual nos referíamos a que eran situaciones que iniciaban en el pasado, pero que también terminaban en el pasado. Ajá, esa era la descripción para el pasado simple. Acciones que iniciaban y terminaban en el pasado. Hablábamos de una estructura sencilla donde únicamente requería de mi sujeto y mi verbo en pasado. Dábamos la regla que existen dos tipos de verbos, regulares e irregulares. Entonces, vamos a ver ahora la diferencia entonces, ¿qué sucede entre el simple past y el past continuous? Eso es lo que veremos en esta clase. Veamos y avancemos. Okay, remember that first we are going to check what is the purpose for this time. ¿Cuál es el propósito de este tiempo? And when I am going to use it. ¿Y cuándo lo voy a usar? Okay, let's talk about it. It says, I am going to use the past continuous. It says past continuous. And it says the definition for this. Aquí tengo la definición. Dice, we use the past continuous to express actions at a specific time in the past. ¿Ok? Habla que el pasado continuo se refiere a el uso de, o su uso será para expresar acciones en un momento específico en el pasado. Ajá, acciones en un momento específico. Entonces, debo de definir perfectamente sobre de qué tiempo quiero pedir información. Ajá. Y vamos a ver con la siguiente imagen. Ok. In this case, it says, something happened at a specific time in the past. Menciona que es algo que sucedió en el pasado en un momento específico. Ajá. Y hablábamos aquí de Sherlock Holmes, un detective muy conocido. Ajá. Normally he makes many questions to get information. Normalmente él en su papel siempre pide información acerca de los robos o de las situaciones que está investigando. Ajá. Entonces, una de sus clásicas preguntas es, where were you the night of something happened? ¿Dónde estaba usted el día que sucedió algo? Dependiendo de lo que esté investigando, ¿verdad? So, in this case, we are going to use in the example, we can notice that. En el ejemplo podemos notar que, what were you doing yesterday at 7 p.m.? Vean cómo da mucho énfasis al tiempo en el que se realiza o el tiempo del cual quiere obtener información. Ajá. Vean una vez más. Dice, what were you doing yesterday at 7 p.m.? Es muy enfático y resalta mucho el tiempo de la situación que quieres saber. Dice, ¿qué estabas haciendo ayer a las 7 de la noche? Ah, y nuestra respuesta nos da y dice, I was taking a shower. Me estaba bañando. Yo me estaba bañando. Ah, entonces vean, yo estaba bañándome, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a checar una vez más. Dice, algo que sucedió en un tiempo específico en el pasado. Aquí tenemos la fecha. ¿Cuándo fue? Ayer. ¿A qué hora? A las 7. Y entonces dame esa información. ¿Qué estabas haciendo ayer a las 7? Yo estaba bañándome. I was taking a shower. Ok. Y veamos entonces que para este tiempo me pide que
Dice, we use the verb to be in past. Dice que para esta estructura voy a necesitar mi verbo to be en pasado. ¿Cuál es ese verbo to be? Estas palabras que encuentro al inicio de mi estructura. Dice, was y were. Estos dos son mi verbo to be. Esto es lo que voy a usar. Ahora, pongan mucha atención. Observen. ¿Quiénes van a usar la palabra was como verbo to be? Aquí abajo me dan los primeros ejemplos. Dice, me indica que yo, él, ella y cosa van a usar el verbo was. Es decir, yo, hombre, mujer y cosa son los que van a usar el verbo to be was. ¿Y quiénes van a usar were? Veamos. Were será utilizado por tú, nosotros y ellos. Es decir, que si vemos completa nuestra tabla, estamos conjugando nuestro verbo estaba. Observen, y entonces dice, yo estaba, I was. Él estaba, he was. Ella estaba, she was. El gato estaba, the cat was. Tú estabas, you were. Nosotros estábamos, we were. Ellos estaban, they were. Ahí está, estoy conjugando todo el verbo to be con todos los sujetos. Yo estaba, tú estabas, él estaba, ella estaba, nosotros estábamos, ellos estaban. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Recuerden que no porque me da dos opciones voy a adivinar. Tengan mucho cuidado. No se trata de adivinar. La clave está en que debo de observar quién es el sujeto para saber qué verbo to be le corresponde. Debo de saber quién es el sujeto para saber qué verbo to be le corresponde. No debo de adivinar, ni tampoco es usar el que más recuerde. Debo de observar de quién se habla para saber si usa was o usa were. Y si se dan cuenta, aquí coincide en lo siguiente. Todas mis oraciones hablan de un lugar. Entonces, si fueras yo, Sherlock Holmes, estaría hablando de where were you yesterday? Tal vez estaría empleando mi pregunta, ¿dónde estaba usted ayer? Y para ser más específico, tendría que dar una hora. Where were you yesterday at 5 o'clock? ¿Dónde estaba usted ayer a las 5 en punto? Y observamos que estas pudieran ser sus respuestas de cada uno de los personajes. Diría que yo, I was in the park. Yo estaba en el parque. He was in the zoo. Él estaba en el zoológico. She was in the house. Ella estaba en casa. The cat was in my bed. El gato estaba en mi cama. You were in my house. Tú estabas en mi casa. We were at the party. Nosotros estábamos en la fiesta. They were in the office. Ellos estaban en la fiesta. Vean entonces cómo estamos hablando de dónde te encontrabas porque todos mencionan un lugar. Y precisamente en nuestra siguiente imagen estaremos recordando que todo lugar es, por ejemplo, lugares dentro de mi comunidad. Where were you yesterday? Maybe you were in the post office. Maybe you were at the school. Maybe you were at the cinema. Maybe you were in the church. Maybe you were in the fire station, or maybe you were in the police station, or also maybe you were in a bakery. Okay, so look at this. Here we are many places that I can mention. Aquí tengo muchos lugares en los cuales podría mencionar dónde estabas. Y veamos los siguientes ejemplos. Dice, I was in the supermarket yesterday at 10:30.
Yo estaba en el súper ayer a las 10:30. Vean cómo está muy completa mi oración. Tengo sujeto, el verbo to be que le corresponde y el lugar donde se encontraba. Obviamente también me da fecha y también me da horario. Es una oración muy completa. Ajá. Ahora vamos a la segunda. You were at the school 2 days ago. Tú estabas en la escuela hace 2 días. Esta expresión es nueva, no la habíamos visto. Dice que me ayuda a expresar cantidad de tiempo atrás. Es decir, siempre que quieran hablar como en español, nosotros lo decimos como hace. Ajá, hace. Esta palabra que aquí encontramos, hago, esa es su función. Dice, hace 2 días. Vean cómo lo que requiero es dar la cantidad del tiempo que estoy hablando, porque si fueran 2 años, tú diría 2 years ago, hace 2 años. Si fueran 5 minutos, diría 5 minutes ago, hace 5 minutos. Si fueran 20 minutos, 20 minutes ago, 20 minutos. Hace 20 minutos, 20 minutes ago. Si fueran 2 meses, 2 months ago. Si fueran 6 meses, 6 months ago. ¿Ves cómo estamos lográndolo? Fíjate bien, solo necesito la cantidad. Es muy importante que des si hablas de días, days, si hablas de minutos, minutes, si hablas de horas, hours, si hablas de meses, months, etcétera. Todo depende de qué es lo que estás hablando, pero que sí des la cantidad, dependiendo de lo que quieras compartir. Ajá. Entonces, vamos a checar un ejemplo más y diría, where were you las vacation? ¿Dónde estabas las vacaciones pasadas? Veamos los siguientes ejemplos. Dice, my mom was in her office during the morning. Mi mamá estaba en su oficina durante la mañana. My friends were at the hospital last week. Mis amigos estaban en el hospital la semana pasada. And finally, Robert was in the sofa. Roberto estaba en el sofá. Dice por eso mi título que podemos hablar sobre lugares usando el past continuous. ¿Dónde estabas? Where were you? Where were you? Obviamente, como te está pidiendo lugar, por eso en tus respuestas están lugares. Fíjate cómo están subrayadas. They are underlined. Ajá. Supermarket, school, office, the hospital, and the sofa. ¿Ok? So, estamos hablando de lugares. Eso es para la pregunta, where were you? ¿Dónde estabas? Ahora, ¿qué sucede si la pregunta es, ¿qué estabas haciendo? Entonces ya cambiamos a actividades, verbos, acciones. Entonces pudiera ser que también pudiera darme información acerca de qué estabas haciendo. Ajá. Y la respuesta a esto me viene con los siguientes ejemplos. What were you doing? I was cooking. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba cocinando. What were you doing? You were dancing. Tú estabas bailando. What was he doing? He was playing. Él estaba jugando. What was he doing? He was driving. Él estaba manejando. What was she doing? ¿Qué estaba haciendo ella? She was sleeping. Ella estaba durmiendo. What were they doing? They were reading. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban leyendo. Ten cuidado, porque aquí hay una pequeña regla, pero es muy importante. Dice que puedo usar cualquiera de mis verbos, pero que debo de conjugarlo. ¿Y cómo lo voy a conjugar? Pues muy sencillo. Voy a agregar a ese verbo
la terminación ing para que esté conjugado de manera correcta. Entonces aquí se transformaría en walking, caminando, eating, comiendo, reading, leyendo, sleeping, durmiendo, writing, escribiendo, playing, jugando, calling, llamando. Exacto. Observa entonces y tenemos oraciones completas. El sujeto, su verbo to be que le corresponde, y si voy a hablar de acción, entonces le voy a agregar al verbo principal la terminación correcta. Ten cuidado porque si no lo logras o si se te olvida, estaríamos en un error. Observa cómo se escucharía si no hago la conjugación. Diría, yo estaba cocinar. ¿Está correcto? No. Por eso no debo de olvidar el ing para que diga, yo estaba cocinando una sopa deliciosa. You were. Tú estabas. You were dance. You were dance no es correcto. Sería you were dancing. ¿Por qué? Porque si lo dejo en you were dance, estaría diciendo, tú estabas bailar. ¿Se oye correcto? No. Entonces, no olvides la regla que te pide. Agregar terminación ing. Siempre que estés usando was o were, tu verbo siempre debe de llevar ing. I was playing, estaba jugando. I was eating, estaba comiendo. I was running, estaba corriendo. I was studying, estaba estudiando. ¿Lo logras? Claro que sí, nada más no olvides las reglas. Y último, ¿qué pasa si quiero combinar ambas informaciones? ¿Lo puedo hacer? Claro, aquí también me da esa invitación. Dice, also, we can use them in the same sentence. ¿Qué me dice? Que también las podemos usar, ¿cuáles? Tanto el lugar como la acción dentro de una misma oración. Por eso dice que las podemos usar dentro de una misma oración. ¿A qué se refiere? A ambas informaciones. Puedo indicar qué estaba haciendo, pero también puedo indicar el lugar donde me encontraba. Ajá. Entonces puedo combinar ambas informaciones. Entonces, esto me da como resultado una oración más completa. Ajá. Entonces diría, yesterday I was drinking water in the kitchen. Ajá. Ayer yo estaba tomando agua. ¿En dónde? En la cocina. Muy bien. Vean que tengo dos informaciones. ¿Qué estabas haciendo y dónde te encontrabas? Ya las junté ambas informaciones dentro de una misma oración. Y seguimos con la misma regla como lo hicimos en el pasado simple. El time expression puede ir al inicio o lo puedo agregar al final. Recuerdan que eso es posible. Ajá. Y veamos otro de nuestros ejemplos y dice, my friends were playing the guitar at the party last weekend. Ajá. My friends were playing the guitar at the party last weekend. Vean cuántas preguntas puedo responder. ¿Quién o quiénes? En este caso, mis amigos. ¿Qué? Ah, pues estaban tocando. Ay, perdón. ¿Qué estaban tocando? La guitarra. ¿En dónde estaban tocando la guitarra? En la fiesta. ¿Cuándo estaban tocando la guitarra? La semana pasada. ¿Observas? ¿Cuántas informaciones podemos obtener de una simple oración? Ahora imagínate, si quisiéramos practicar nuestras preguntas con los question words, podríamos obtener muchos ejemplos. Así es que te invito a repasar cuantas veces sea necesario para que el tema de hoy te haya quedado muy claro. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy.
no sin antes hacer un repaso. Vámonos al repaso y nos dice que cuando vamos a usar el pasado continuo, lo vamos a utilizar para expresar actividades en un momento específico en el pasado. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo? Podemos dar respuesta a esas preguntas. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo en un determinado momento en el pasado? Dice que para que lo pueda lograr es necesario hacer uso del verbo to be en pasado. ¿Cuál es ese verbo to be en pasado? La palabra was y la palabra were. Recordando que yo, hombre, mujer y cosa son los que usan was y que tú, nosotros y ellos son los que van a usar were. Dice que la utilizo para expresar lugares donde me encontraba en determinado momento. I was, you were, they were, etcétera, dependiendo de la persona donde se encontraba. Y puedo recordar entonces todo. Ajá. I was in the school, I was in the post office, I was in the gas station, I was in the fire station, I was in the police station, I was in the bank, I was in the school, I was in my house, I was at the cinema, I was in a hotel, etcétera. Depende de dónde me encontraba o dónde se encontraba la persona de quien estoy hablando. Entonces, dice que puedo usarlo con lugares o también con, ya no es dónde estabas, sino ahora qué estabas haciendo. Y entonces para eso requiero de mi verbo. ¿Qué estaba haciendo? No sin antes recordar que es importante que haga la conjugación con la terminación ing. ¿Qué quiere decir eso de la conjugación? Que le agregue la terminación al verbo para que se pueda conjugar como lo tenemos en los recuadros rosas o fuchsias, ¿verdad? Ahí ya tengo mi verbo conjugado. Observen cómo integro mi oración. Es el sujeto más mi verbo to be que le corresponde, más mi verbo y que no se me olvide que debe de tener ing. ¿Estamos de acuerdo? Y que podemos usar ambas informaciones dentro de una misma oración. ¿Qué estabas haciendo y dónde te encontrabas en un momento específico en el pasado? Con esto termino mi tema de esta segunda semana en nuestra clase de inglés. Muchísimas gracias y ve esta clase cuantas veces sea necesario. Nos vemos.